Hola a todos, buenos días. Gracias por acompañarnos a Healthland at Home. Yo soy Ivonne Díaz de Sandy y el día de hoy quiero presentarles a Cristina Araque, quien nos dará la conferencia Permisos para Vivir. Cristina es agente de cambio, activista social, psicóloga, coach, consultora organizacional, especialista en ingeniería humana y de negocios. Es fundadora y directora de la Escuela de Conciencia y tiene un programa de radio llamado On Fire. En fin, una mujer maravillosa, siempre en la búsqueda de cómo ayudar y sumar. Un honor tenerte con nosotros. Bienvenida, Cristina. Ay, muchísimas gracias, la verdad, de recibir esta invitación de Healthland a Home. Para mí es un honor poder acompañarles y poder compartir todas aquellas cosas que he ido recogiendo a lo largo de la vida. Voy a compartirles entonces por aquí mi pantallita. ¿Sí la ven correctamente? Sí, Ok, perfecto. Entonces, esta conferencia se llama Permisos para Vivir, está un poco inspirada en el trabajo de Virginia Satir, un libro que ella habla sobre las libertades para vivir, y me parecen sumamente valiosas en todos los momentos de nuestra vida, sea que tengamos la edad que sea. Definitivamente darnos el permiso para vivir y dejar de sobrevivir es una de las premisas con las que comenzamos, ¿no? De hecho, les traigo esta frase que dice, tener una vida caótica y decepcionante es lo más fácil del mundo. Es la configuración predeterminada. Ser mediocre, vivir una fracción del potencial, como todos los demás. Lo más noble, valiente y ético que puedes hacer en tu vida es averiguar exactamente lo que quieres, lo que te haría verdaderamente feliz y pleno y no dejar de pensar en ello ni de perseguirlo hasta hacerlo realidad. Y todos estos permisos que les voy a estar compartiendo de ahora en adelante tienen que ver justamente con darnos la oportunidad específicamente de salirnos del sentido común, de salirnos de la mediocridad, de salirnos de lo que la mayor parte de la gente hace y que sin querer, por condicionamiento, por aprendizaje, vamos en la vida como borreguitos, entonces seguimos la vida, entonces seguimos, si ahora es TikTok, si ahora todos estamos en crisis, todos estamos en crisis, y nos cuesta un profundo trabajo distinguir cuál es mi realidad interna de la realidad externa. O sea, sin querer, termino sumándome a lo que la mayor parte de la gente vive y necesita. Y esto es una de las cosas más interesantes, entender que cuando nos damos el permiso de hacerlo diferente, entonces resultados espectaculares empiezan a aparecer en nuestra vida. Y eso arranca con el proceso de conocernos y educarnos. Porque esto prácticamente es un acto de evolución, un acto de conciencia y es la llave que nos permite conectar con nosotros mismos para entender cuál es la realidad que vivimos, perdón, de la piel hacia adentro. De esa manera, cuando conocemos nuestro panorama, podemos ser mucho más asertivos, podemos ser mucho más sanos y empezar a vivir una vida que se parezca mucho más a lo que tú quieres, que tenga sentido para ti y no solamente que sea como un respirar y existir. Junto con esto de conocernos, cuando avanzamos en este proceso de conocernos, así como cuando vamos a empezar a salir con alguien, necesitamos conocerlo primero. Eso significa que necesitamos pasar tiempo con esa persona. Cuando empezamos a pasar tiempo con esa persona, o en este caso con nosotros, empieza a surgir una suerte de cariño, un apego, un amor. La intención es construir lo que se llama amor propio o que se llama autoestima. Y que más allá de sonar como súper lindo así en la mente, como un concepto bonito, el amor propio en realidad, como lo pongo en esta imagen, nos va a dar la dirección, nos va a funcionar como una brújula que nos guía el sentido de nuestra propia vida. Porque cuando no nos amamos lo suficiente, cuando no hemos tenido la oportunidad de que se nos enseñe en casa que somos seres valiosos, que somos seres importantes, o que sí se nos enseñó, pero dentro de nosotros no lo recibimos, no lo tomamos de esa manera, nos costó, digamos, asimilarlo, y vamos por ahí por la vida sin amarnos lo suficiente, sin querer, nos convertimos como en una vela de estas de barco en el mar que va donde lo lleva el viento. Entonces empezamos como en la adolescencia también a tener como unos ritmos un poco más alocados de vida, porque podemos caer en asuntos de drogas o en algunas otras cosas, o simplemente empezamos a estar con personas que no nos nutren, pero no nos queremos lo suficiente para entenderlo. Y así vamos a lo largo de toda nuestra vida y podemos llegar a los 90 años sin darnos cuenta que hemos ido
arrastrados por la vida, no viviendo deliberadamente y a voluntad, sino como simplemente siendo empujados por las circunstancias. Entonces se supone que después de graduarse de la prepa había que ir a la universidad, entonces fuimos, y luego había que casarse, nos casamos, y empezamos a ir tomando como decisiones simplemente porque se acostumbran o porque aparentemente están bien, pero no tenemos el suficiente amor propio para detenerme y pensar si es esto lo que quiero o no. ¿Es definitivamente esta persona con la que quiero compartir mi vida o no? Todo este tipo de decisiones claves en la vida dependen del amor propio. Así que el amor propio nos va a servir como esta brújula que me permite además conocer específicamente mis necesidades y mis objetivos. Desde el punto de vista de la psicoterapia, incluso cuando no nos amamos lo suficiente, situaciones dolorosas o situaciones frustrantes, de crisis y de muchas otras cosas, incluso nos cuesta percibirlas como tal. Lo vivimos como una incomodidad y no sabemos ponerle un nombre, porque justamente la autoestima y el amor propio nos permite entender cuál es nuestra posición en el mundo, cuál es mi definición, mi importancia, dónde estoy y cómo me siento, ¿sí? Entonces, conocerme y comenzar a amarme es el prerequisito para empezar a tener una vida que quiero. Y yo en este momento les otorgo un permiso, les otorgo la concesión de que ustedes se den a ustedes mismos el permiso de ser diferentes, de ser la oveja negra de la familia, de ser la oveja fosforescente de la familia, de ser como aquí, este chocolatito negro dentro de todos los chocolatitos blancos, ¿no? Y la intención con eso no es convertirnos en un rebelde sin causa, ni en un renegado, sino entender que no necesariamente tenemos que ser igual al otro y que no hay nada de malo en que el otro sea como es, sino que yo necesito permitirme esta capacidad de quitarme la máscara, porque socialmente utilizamos muchas máscaras, de permitirme quitar esta máscara que me permite avanzar desde o sea, desde mi instancia más legítima, desde mi verdad más verdadera. Y esto no se trata de ir por ahí por la vida como lastimando y criticando y enjuiciando a los demás porque es mi verdad verdadera, sino al contrario, cuando tú te das permiso de ser tan vulnerable como realmente lo somos, sin querer le otorgas el mismo permiso al otro y entonces empezamos a convivir y a coexistir desde una relación mucho más veraz, desde una conexión mucho más verdadera. Y cuando empezamos a ser diferentes, entonces empezamos a ejercer estos permisos, que son los que se vinculan con las libertades, ¿no? El primero es el permiso de ser quien soy y estar donde estoy. Esto, aunque suena básicamente muy elemental para muchos efectos, realmente si somos objetivos, nos ponemos en el corazón, la mayor parte de las veces no nos damos permisos de ser quienes somos. O sea, si estamos en una reunión súper elegante, entonces nos comportamos sumamente elegantes y vamos vestidos de acuerdo a la ocasión, así como nos vestimos y nos comportamos de acuerdo a la ocasión, sin querer, vamos mutando nuestra manera de ser en cada contexto. Y la intención es que hagas un parado, un alto en tu vida y te pongas a analizar en cuáles contextos de tu vida tú te permites ser más tú que nunca. O sea, cuando estoy con mis papás o cuando estoy con mi esposo, cuando estoy con mis mejores amigos, ese momento en el que te sientes más tú que nunca. Y eso es lo que necesitas comenzar a mostrarle al mundo, porque ese es tu dónde estoy, ese es tu nivel de intención hacia la vida. Eso es lo que tú necesitas vivir. Porque cuando no somos quienes somos, o sea, cuando no nos comportamos como nosotros realmente somos, podemos terminar siendo una presa fácil de la manipulación y tomando decisiones de acuerdo a las expectativas de los demás, de acuerdo a lo que otros nos han comentado que somos. Les voy a comentar un caso muy particular. Cuando yo era pequeña, me comportaba, o sea, realmente fui una niña muy tranquila, no daba en realidad mayor problema. Y mi mamá, en su manera de aplaudirme, o sea, lo tranquila que yo era, me decía que yo era muy noble. Me decía, es que tú eres muy noble, eres muy noble. Y así yo crecí a lo largo de mi vida con este concepto de que yo soy muy noble. Entonces me sucedía que en otros contextos en el que de pronto realmente me sentía furiosa o que tenía algún problema con alguien o que alguien me había lastimado, yo no me defendía o me comportaba, seguía siendo como sumamente sumisa porque tenía en mi mente
esta idea de que soy muy noble. Y desde esa nobleza, imagínate cómo yo voy a responder mal, o cómo yo voy a devolver un golpe, o cómo yo me voy a defender. Y así, sin querer, vamos por la vida llenándonos de conceptos de la persona que creemos ser. Y la intención de empezar a pensar realmente quién soy es hacer un borrón y cuenta nueva de todas las personas que creo que soy y permitirme empezar a reinventarme desde este momento en adelante, desde la persona que necesito ser. Olvidarme de esta nobleza tal, por lo menos en mi caso, olvidarme de esta nobleza me costó muchísimos años, pero ya empecé a entender que sí puedo defenderme y que a veces no puedo no ser tan noble y que a veces puedo incluso ser grosera, ¿no? Eso puede pasar. Entonces, cuando me quito la máscara, toda esa energía que yo estaba utilizando, esa energía vital que yo estaba utilizando en fingir que era otra persona, la puedo liberar y puedo comenzar a utilizarla para crear la vida que quiero. Desde ese ángulo, y como casi todo lo que comparto es con la intención de que se lo lleven puesto, te hago una pregunta que vas a responder mientras yo sigo platicando. ¿Cómo se llama este capítulo de tu vida? ¿Sí? No este capítulo para el planeta, no este capítulo para México, no este capítulo para, no sé, donde sea que estés. ¿Cómo se llama para ti, independientemente de todo lo que los demás creen que se llama? El segundo permiso es para pensar lo que pienso. Y eso incluye el derecho de si lo quiero decir o no. ¿Sí? Obviamente no se trata de ser inmaduros o de ser ofensivos, solamente ser asertivos y decir las cosas como las siento y como las pienso. Es como aprender a pensar por nosotros mismos, ¿no? Utilizar nuestro discernimiento y cuestionar sobre todo las verdades que aparentemente son verdades para todo el mundo, o sea, que son como acuerdos preestablecidos. Yo tengo el derecho de pensar si eso es verdad para mí o no. Y eso es algo que necesito ejercer. E incluso para todos aquellos que son madres y padres y me están escuchando en este momento, eso es uno de los derechos también tan importantes que necesitamos respetar en la crianza. Que el otro piense, que nuestro hijo piense lo que quiera pensar. No tiene que estar, o sea, no podemos forzar a nadie a existir de cierta manera. Y la intención más bien es enseñarle a construir el aprendizaje de acuerdo al ejemplo. Entonces, cuando tú te permites pensar lo que piensas y expresarlo libremente, con respeto, le damos al otro en la misma precondición. La siguiente pregunta que te hago en relación a esto de pensar lo que necesites pensar es, ¿qué pensamiento del sentido común, o sea, de las cosas que normal y tradicionalmente se hacen, te das tú en este instante la oportunidad de cuestionar? ¿Qué verdad absoluta y verdadera para todos los demás puedes poner en tela de juicio en este momento? Uno de los ejercicios que hago muy a menudo con mis pacientes y con las personas que tengo la oportunidad de acompañar en sus procesos es que hagan un ejercicio escrito de dudar de sus certezas. Normalmente tenemos una cantidad de certezas sobre la cual construimos nuestra vida, ¿no? Unas máximas, como, no sé, que la familia es lo más importante, o como que, no sé, como que el amor. O sea, cada uno tiene una cantidad de filosofías y de estructuras. Todas esas cosas que tú sientas que en este momento para ti son las verdades más verdaderas, te propongo que como ejercicio de crecimiento las pongas en las cuestiones. Analice si eso realmente sigue siendo verdad para ti en este momento de la vida, ¿sí? El siguiente permiso es el de sentir lo que siento, no lo que otros sentirían en mi lugar y entendiendo que no hay emociones malas, así como vimos en la película de Inside Out de Intensamente, que entendemos que toda la gama de las emociones, desde la más oscura, iracunda, desde la envidia, incluso pasando por tristeza, frustración, hasta la felicidad y la alegría más absoluta, más sublime, todas son absolutamente necesarias en nuestra experiencia como seres humanos. Porque así como les voy a dar un ejemplo muy burdo, pero que queda sumamente claro, todo en la vida tiene un camino de entrada y uno de salida. Eso pasa con la comida, pasa con la respiración, que inhalamos, exhalamos, recibimos con una mano, entregamos con la otra. De la misma manera tenemos una suerte de dualidad o de polos en nuestra vida. Y todos esos polos nos permiten encontrar un balance en el centro. Si yo estoy jugando permanentemente a estar sumamente feliz, aunque no lo estoy,
Uno, no me estoy haciendo un favor a mí. Dos, no le estoy haciendo un favor a nadie. Tres, estoy reprimiendo severamente todas y cada una de las cosas que siento porque estoy negando mi realidad. Hay algo que yo llamo el pensamiento pseudo positivo, y es que muchas veces las personas en este intento muy noble y además muy plausible de educarse, de crecer como personas, leen un libro o ven una película o no sé, conectan con ideas, no sé, de Oprah Winfrey, de Deepak Chopra, no sé, de la persona que se te ocurra. Y entonces ahí lees y encuentras que te dice que tienes que estar sereno todo el tiempo, que eso es el mejor estado. Y entonces tú, desde tu mejor intento de ser fiel a esas enseñanzas para tu poder crecer como ser humano, empiezas a forzarte a estar permanentemente en ese estado. Y eso significa que te estás haciendo como la vista gorda o tratando de ignorar cada vez que no te sientes así. Entonces viene alguien y te hace enfadar y tú, como eres muy consciente y estás permanentemente tranquilo, no te das la oportunidad de decir lo que sientes. Y entonces tampoco te das la oportunidad de sentirlo y vives ignorando todas aquellas cosas que están como desajustadas, desbalanceadas en tu tranquilidad. La intención de este permiso es que entiendas que toda la gama de emociones son absolutamente necesarias para ti y que sí, no se trata de que te quedes sumergido en el enfado o que no perdones a alguien, no sé, que no te respondió el mensajito de WhatsApp en 2 días y ya para siempre como te enfadaste, entonces, no, es que yo tengo que sentir lo que siento. No se trata de eso, sino se trata de sí aceptar lo que estás sintiendo, porque una vez que puedes aceptar, también te puedes dar el permiso de cambiarlo, como en el caso de un alcohólico, si no, este no acepta que tiene un problema, no puede resolverlo. Si tú no aceptas que estás frustrado, que tienes miedo, que estás molesto, que estás decepcionado, no puedes hacer nada al respecto. Entonces se trata de un proceso de aceptación, ¿sí? Y dentro de esta aceptación necesitamos conocernos muy bien para poder identificar qué es lo que estoy sintiendo y darme la libertad de sacarlo afuera al mundo de la manera más inteligente posible. Si yo tengo un problema contigo, lo ideal es que me siente y lo converse. No que te grite, no que te ignore, no que te mande mensajes con indirectas y nada de eso, sino buscar la manera de sacarlo, porque como les decía hace rato, todo lo que entra tiene que salir y necesitamos que las emociones también, de hecho, tienen un valor energético que puede ser cuantificable en hertz. Así como nosotros vivimos dentro de nuestro sistema, de la piel para adentro, tenemos todas estas emociones permanentemente moviéndose. Si no las sacamos, primero vamos a entrar en unos estados de enfado crónico y vamos a creer que esa es nuestra personalidad, ser un enojón o ser así. Y en segunda instancia, y mucho más grave, empezamos a sufrir de nuestra salud, porque los órganos, toda esa energía que está permanentemente circulando, los órganos, los músculos, todo eso se está almacenando allí. Entonces las personas empiezan a padecer de diabetes o aparece un cáncer y tú dirás, ay, pero si yo como también y si hago ejercicio y soy una persona saludable, sí, pero tal vez tienes 40 años reprimiendo una emoción que no dejas salir. Entonces, sentir lo que siento es un prerequisito para tu salud, para tu libertad y para permitirte vivir una vida que realmente sea digna de vivir, ¿sí? Por aquí, justamente vinculada con esta pregunta, con esta explicación, te hago la siguiente pregunta. ¿De quién o de qué dependen tus emociones y tu bienestar? Sigo avanzando con el siguiente permiso, que es el cuarto permiso, que es el de correr los riesgos que yo decida correr. Eso significa tomar las decisiones que yo siento que necesito tomar, incluso cuando todo el mundo me dice, no, no hagas eso. Si yo siento que eso es lo correcto, eso es lo que necesito seguir. Esa es mi sabiduría interna, básicamente dictándome qué es lo que necesito, porque la sabiduría interna está perfectamente alineada con nuestra emocionalidad y con nuestra capacidad de elegir lo mejor para nosotros mismos. Entonces, correr los riesgos que yo decida correr también implica asumir las consecuencias que esto lleva. Como decía el filósofo Sartre, decía que estamos condenados a nuestra libertad.
Y es que suena muy lindo estar libre, pero estar libre también implica asumir las consecuencias de esa libertad. Y muchas veces nos quedamos siendo como parte del rebaño o haciendo lo que se supone que yo tengo que hacer porque no estamos decididos a asumir los riesgos de de nuestras decisiones, ¿sí? Entonces yo te invito a que tomes los riesgos que efectivamente decidas tomar sin esperar que los demás estén agradados, sin esperar complacer a los demás, solamente siendo como muy objetivo con tu propia realidad y muy leal. Hay una palabra que se llama transigencia y es una palabra que vivimos muy a menudo. La transigencia tiene que ver como cuando dejas de ser leal a ti mismo, cuando empiezas por agradar a los demás o por ser aceptado o por jugar a que te quieran o incluso por acceder a la oportunidad de controlar la vida de alguien más. Empezamos a comportarnos de una forma diferente y no perseguimos la vida que necesitamos, así que no nos damos el permiso de correr nuestros riesgos. Entonces a lo mejor decidimos estudiar derecho porque eso era lo que nuestro papá quería que estudiara, o a lo mejor nos quedamos con el negocio de la familia aunque queríamos ser veterinarios. Y ese tipo de riesgos que no corres el día de mañana, va a ser muy tarde para poder corregirlo. Entonces te invito a que en este momento te hagas esta pregunta, muy importante. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías diferente? ¿Qué cambiaría? Si no tuvieras miedo a lo que los demás piensan de ti, miedo a lo que pueda pasar, miedo a perder dinero, si no tienes miedo, ¿qué cambia en tu vida? El quinto permiso es de ir en busca de lo que creo que necesito del mundo. Así cuando los niños son pequeños, que empiezan a soltar la mano de sus mamás o de sus papás y empiezan a dar unos pasitos y empiezan como constantemente a voltear a ver si los papás están allí todavía y cada vez con el paso del tiempo eso se llama función consciente, van desarrollando una función consciente suficiente para que en algún momento vivan desde la autonomía, desde que ya no necesito que nadie me esté vigilando sin querer, por condicionamientos de la forma en que fuimos criados, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos a ser una familia muy cercana, etcétera, no nos damos el permiso de buscar lo que necesitamos del mundo, sino estamos esperando incluso que alguien más nos los entregue. Eso típica cosa en las parejas, más que todo de la mujer, que está esperando, ay, es que yo quería que me dijera tal cosita, o yo quería que me trajera flores, o yo quería que ella me dijera que me ama. Y realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros para comunicarle al otro lo que necesitamos del mundo? Indiferentemente de la aprobación y de las necesidades de los otros, necesitamos abandonar esta pasividad, como esta espera muy sumisa, entendiendo que somos absolutamente responsables de todos y cada uno de nuestros actos y que nosotros experimentamos, sentimientos individuales, que el hecho de que yo vaya y tome una decisión de, no sé, de ir a un concierto sin mi pareja o de salir sin mi mejor amiga o lo que sea, no significa que no la quiero, sino significa que a lo mejor necesito ese tiempo a solas o que a lo mejor necesito buscar X cosa, X experiencia en el mundo, porque además nos nutrimos de las experiencias, esas son las que nos hacen crecer. Y cuando estamos permanentemente esperando que alguien nos autorice a vivir esa experiencia, nos vamos a quedar sentados en la banca. Eso no va a ocurrir. Entonces toma tu iniciativa y actívate a hacer exactamente lo que quieres, hacer que las cosas ocurran. Y esto es observando de dentro hacia afuera, para que tú puedas impactar y para que esa experiencia que estás viviendo sea exactamente tan nutritiva y tan necesaria como necesites. Te hago otra pregunta. ¿Qué iniciativa estás listo para atender? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a buscar del mundo por y para ti? Y les comparto esta frase que dice, hacemos haciendo, no queriendo hacer. Muchas veces en nuestra mente tenemos configurado la persona que somos o especialmente la persona que quisiéramos ser y empezamos a definir nuestro concepto desde la persona que queremos ser y no desde lo que estamos haciendo. Yo quiero que hagas una mirada muy objetiva a cómo estás viviendo hoy en este momento de tu vida y desde allí empieces a tomar, de acuerdo a estos permisos, las decisiones que necesitas para acercarte a donde vas. Te hago una nueva pregunta. ¿Qué te llevas? Eso regístralo si tienes un papelito, registra qué te llevas de esto y la verdad es que esto es un proceso de transformación
continuo. Necesitamos estar permanentemente mirando dentro de nuestro ser para entender qué necesitamos del mundo, cómo conseguirlo y efectivamente darnos la oportunidad de ir por ello, de correr ese riesgo. Aquí te comparto una frase de Virginia Satir que dice, la vida no es lo que se supone que debe ser. O sea, no hay lo que se supone, no hay algo que esté bien o algo que está mal, ¿sí? Tu forma de lidiar con ella es lo que hace la diferencia. Mi intención con esta plática es que el día que llegues a ese proceso listo para despedirte de esta vida, listo para morir, sea en la fase que sea, puedas, como pasan en las películas, así que a la persona le pasan todos sus recuerdos en la mente, pues tengas la oportunidad de que todos los recuerdos sean tan satisfactorios como sean posibles y que no te hayas quedado nunca con las ganas de vivir algo. Yo quiero verdaderamente agradecerles por este espacio, por esta oportunidad. Y bueno, aquí estoy abierta si tienen preguntas o si tienen algo para compartir. Muchas gracias, Cristi. De verdad que importante reconocer todo esto, cómo las emociones afectan nuestra salud, cómo por lo general estamos acostumbrados a reaccionar ante ellas, lejos de reconocerlas, aceptarlas y atravesarlas para precisamente no acumularlas en nuestro cuerpo. La verdad es que hay muchísimas preguntas, pero creo que se nos está acabando el tiempo. Pero quiero agradecerte porque de verdad es una plática que nos da muchas herramientas, nos hace conscientes para poder vivir una vida mucho más plena, alejados del miedo, porque mucho de todo esto que nos comentas está basado en el miedo, ¿no? En el miedo al que dirán, en el miedo a no quedar bien, en el miedo a perder a una persona porque no cedes o no eres ¿cómo se Flexible, dice? sí. Ajá. Ante ello. Entonces, la verdad es que esto es algo que se me hace fundamental y básico para poderlo, ahora sí que concientizar y aplicar en nuestras vidas y de esta forma vivir una salud emocional y una salud física y mental mucho más sana, pues, valga la redundancia. Correcto. Sí, así Muchas, es. muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. De verdad, es algo muy valioso que creo que todos nos llevamos mucho, mucho con qué seguir adelante y tomar de esta plática.